Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: estoy maravillado. Yo puedo sentir la carga del apóstol Pablo. Él sentía una carga por la iglesia que él había fundado. Y él dice: estoy maravillado de que tan pronto, es increíble lo que a la gente le cuesta aceptar la salvación por gracia. Pero diles que tienen que hacer esto, lo otro para salvarse, y enseguida se tragan el anzuelo, la carnada y hasta la pesa. Increíble. Increíble como el ser humano siente una necesidad de tratar de ganarse algo, ganarse el favor de Dios cuando ya lo tiene en Cristo Jesús. Amén. Increíble. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay que entender una cosa, hermanos. Hay diferencias de evangelio. Amen. ¿Tú sabes qué? Siéntese que yo estoy predicando. Ustedes saben que, hermanos, la gente dice: bueno, no importa qué iglesia tú vayas. No importa qué iglesia tú vayas mientras creen en Cristo. Oh, sí importa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo fuera una persona buscando iglesia, lo primero que yo quisiera saber sobre esa iglesia es qué es lo que cree. No me importa si tienen el coro más increíble del mundo, si hacen fuego caer del cielo, si todo el mundo se cae en el altar, si un cojo se levanta. A mí no me importa nada de eso. Pero a mí sí me importa qué me van a predicar desde el púlpito. Hermano, la doctrina es todo. La palabra doctrina significa enseñanza. La doctrina es todo. La doctrina, tú no puedes comprometer la doctrina. Tú no puedes comprometer la doctrina, y especialmente un punto doctrinal tan importante. Porque hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias. Doctrinas primarias y doctrinas periféricas. Hay doctrinas de que si tú crees diferente a otro no es tan importante. Si por ejemplo tú vas a una iglesia que cree que Cristo viene antes de la gran tribulación, y hay otra que cree que Cristo viene en medio de la gran tribulación, y otros que creen que Cristo viene después de la gran tribulación, en realidad lo único que hay que saber es que Cristo viene. Amén. Y como uno está en Cristo, no importa cuánto venga, la cosa es que venga. Amén. Así que esas son cosas que, porque una iglesia cree un poquito diferente, pero por ejemplo, yo no puedo ir a una iglesia que no cree en la Trinidad, porque esa es una doctrina primaria. Yo no puedo ir a un lugar que me dicen de que la salvación es en otra cosa que no sea Cristo. O un Cristo extraño que predique, porque dice el apóstol que otros predican a otro Jesús, que no es el Jesús bíblico. Los mormones predican un Jesús diferente que el nuestro. Los testigos de Jehová predican un Jesús diferente que el nuestro. ¿Hello? Los apostólicos predican un Jesús diferente que el nuestro. Por eso es que es importante entender doctrina para saber a qué Jesús estoy yo siguiendo. Tenemos que seguir al Jesús de la Biblia. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? La segunda persona de la Santa Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, si yo voy a buscar una iglesia, yo voy a buscar una iglesia que yo esté seguro que creen en la Santa Trinidad. ¿Hello? Que no creen que Cristo es un Dios menor, o que creen que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo
no hay una distinción entre ellos, simplemente es un mismo. No, yo tengo que creer el Cristo bíblico, el que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Cuando tocamos el tema de la gracia de Dios, la pregunta es, el tema de la gracia es un tema secundario, periférico, un tema que yo puedo comprometer en mis convicciones. Ese es un tema que yo no puedo comprometer en mis convicciones, porque el tema de la gracia es el fundamento de la fe cristiana. Sin gracia no hay salvación. Sin gracia no hay salvación, porque nadie viene al Padre sino por la gracia de Dios. Este no es un tema con el cual yo puedo jugar, congraciarme, comprometerme. Hermanos queridos, el apóstol Pablo gastó mucha tinta, muchas energías defendiendo este tema de la gracia. Y cuando Pablo aquí dice, yo no puedo creer que tan pronto ustedes ya están siguiendo otro evangelio del cual yo les compartí, no es que hay otro. Y tan rápido la gente viene y le lavan a uno el cerebro. Tan rápido alguien oye un programa radial por ahí y de repente ya no le dice a Cristo Jesús, le dice Yeshua. Oyen un programa por ahí y se confunden. Y de repente no saben si son salvos o no salvos, si Cristo viene, se van o no se van. No están seguros de la seguridad de su salvación. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos perversos? ¿Cuántos perversos hay en los púlpitos hoy en día? Y créanme, lo que no estoy hablando de otras cosas, no estoy hablando de otro tipo de perversión. Pervierten el evangelio de Cristo. ¿En qué forma? Quieren mezclar la gracia con la ley. Quieren mezclar la gracia con obras y ritos y reglas y cosas que le añaden a la gracia. Y la palabra de Dios dice que eso es una perversión del evangelio. ¡Wow! Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Yo quiero que ustedes entiendan cómo Pablo se está dirigiendo. Miren, hermanos, Pablo fue una figura muy controversial en la iglesia. No se crean que Pablo fue así abiertamente aceptado por todo el mundo. Primeramente no fue aceptado porque pensaban que era un espía que había dicho que se había convertido para espiar y entonces llevar cristianos a la cárcel. Y ya después que al fin creyeron que sí, de verdad, él había tenido una conversión genuina. Después tuvieron que aceptar su apostolado y de que verdaderamente él había recibido una revelación de parte de Cristo. Y tomen en cuenta que aquí en el capítulo 2 el apóstol Pablo nos dice que tomó más de 14 años antes de que él en realidad, de verdad, pudo ejercer su ministerio apostólico en tal forma que fuese aceptado, medio aceptado por los que estaban en liderazgo en la iglesia de aquel tiempo. El apóstol Pablo fue una figura controversial a tal punto que el apóstol Pedro, escribiendo en una de sus cartas, hasta él mismo dice, y el apóstol Pablo que dice algunas cosas que a veces son difíciles de entender y que algunas personas las tuercen para el mal de ellos. Así que comprendan que para el apóstol Pablo no fue fácil, porque a él se le encomendó de parte de Dios el evangelio de la gracia y el evangelio al pueblo gentil. Qué cosa más tremenda. De verdad que Dios tiene un buen sentido de humor. Tomar al fariseos, judíos de judíos, el que decía que acuerdo a la ley era irreprensible,
tomar a Saulo de Tarso y hacerlo el predicador a los gentiles, es que Dios se burla de la sabiduría de los hombres. Es que Dios se vale de las cosas necias, de las cosas que uno, de la última persona que uno imaginaría que Dios usaría para predicar la gracia. El que debiera de haber sido lo contrario, aquel que debiera de haber sido un tipo de cristiano judaizante, era Pablo. Pero Pablo era un hombre no solamente conocido de las escrituras, y tomen en cuenta que las únicas escrituras que existían en aquel tiempo eran las del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito en vida. Así que no habían escrituras del Nuevo Testamento. Estaban cartas que el apóstol Pablo escribía a diferentes iglesias. Y tomen en cuenta que dicen los historiadores que Gálatas posiblemente fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Así que no había nada en circulación más que el Antiguo Testamento. Y todo lo que se estaba predicando y enseñando fue lo que los apóstoles recibieron de Cristo y lo que Pablo interpreta de las escrituras del Antiguo Testamento y las aplica a la vida de Cristo y la revelación que él recibe de parte de Jesucristo. Porque Pablo mismo dice que él no recibió, lo que él recibió no lo recibió de hombre, lo recibió de parte del Señor personalmente. Cristo se le revela al apóstol Pablo en una forma verdadera, real, palpable, y le ayuda a entender de qué se trata todo este asunto. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, no que haya otros, sino que hay algunos que pervierten y quieren pervertir y los perturba. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Simplemente porque alguien viene predicando. Hello. Hay mucha gente muy sincera, pero están sinceramente equivocados. Yo he tenido personas venir aquí a ministrar, lindas personas, personas que yo amo, que aprecio, pero cuando los oigo predicar, salud, pero cuando los oigo predicar, tengo que ser sincero. Hay cosas que dicen que yo no estoy de acuerdo, porque en mi opinión están viniendo de otro trasfondo. Y si uno no conoce bien las escrituras, puede uno llegar hasta confundirse. Porque el cristiano necesita ser estudiante de las escrituras. Dios no te llamó a ser creyente, Dios te llamó a ser discípulo. Tú tienes en tu vida cristiana que graduarte del creer al discipulado. Y el discipulado viene a través del estudio de las escrituras. Yo en este momento estoy profundamente estudiando la vida de David. Y el otro día me pasé casi 2 horas y media nada más que estudiando capítulo por capítulo de Primera de Samuel, donde Dios llama a Saúl y después llama a David y todo lo que pasa con Saúl, con David y todas esas cosas. Y en un momento me reía y en otro momento lloraba y parecía que estaba viviendo una novela de las mejores novelas. Olvídate que después de la vida de Cristo no hay historia más interesante y más increíble que la vida de Saúl, David, Absalón, Salomón. Increíble. Y yo estaba ahí perdido estudiando. Nosotros como creyentes no podemos tomar la Biblia como cualquier libro. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, estudiarlas. Yo no me pudiera parar aquí a predicarles tantas veces, por años, a la misma gente, domingo tras domingo, jueves tras jueves. Yo no pudiera hacerlo si yo no activamente y constantemente estuviera metido en las escrituras estudiando.
Y yo creo que yo soy uno de los predicadores más bíblicos que hay. Yo te predico la Biblia. Te predico, y cuando te predico te lo apoyo con la Biblia. No simplemente te hago cuentos. Y uno tiene que escudriñar bien las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañado. ¿Para qué? Para poder predicar el consejo de Dios. No basado en un texto fuera de contexto para hacer un pretexto, sino basado en un estudio total de las Escrituras para llegar a una conclusión sabia, dirigida por el Espíritu Santo. Tomar un versículo bíblico y decir Espíritu Santo, y ponerse uno a orar y decir Espíritu Santo, enséñame, háblame, revélame. ¿Cuál es la verdad que tú quieres revelar en esa porción bíblica? Y eso no solamente es para un predicador, un pastor, un evangelista, un ministro. Todo creyente debe ser. Cristo no dijo id y a ser creyente. Cristo dijo id y a ser discípulos a todas las naciones. Un seguidor de Cristo. Alguien que conoce la palabra de Dios y la sabe trazar bien. Es triste decirlo, pero hay muchos analfabetos en la iglesia. Muchos. Oh, te saben cantar coritos, te saben brincar, les encanta pasar al altar y que la gente les sople, los tumbe, les tire el saco y todas esas cosas. Oh, Dios mío. Pero si tú de verdad les preguntas acerca de ciertas cosas de la Biblia, increíble, a cualquier lugar que van, todo es amén, todo es aleluya, no saben discernir entre buena doctrina, mala doctrina, pueden ir de una iglesia a otra, aunque tengan diferencias de doctrina, y es increíble, no saben discernir, no les importa, comenzando por la gracia, no les importa terminar por la ley, no les importa. Pero parece que este asunto de la doctrina de la gracia es algo bastante serio para el apóstol Pablo, porque mira que escribió acerca de eso, y no solamente escribió Pablo acerca de esto. Fíjese hasta qué punto dice el apóstol Pablo: si aún yo regresara y les dijera, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Si aún un ángel viniera y les predicara otro evangelio que no es el que yo les he predicado o que les he compartido, sea maldito, sea anatema, no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Tú sabes que uno de los problemas más grandes en el ministerio es el asunto de la imagen. Todos queremos tener una buena imagen. Todos deseamos que la gente nos aplauda, que la gente nos honre, que la gente tenga la actitud que en algunos lugares, oh, aquí viene, y ahora el hombre de la hora. La imagen es tan importante para algunas personas. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, se deslumbró con la imagen del primer hijo de Isaí. Pero Dios le dijo: no juzgues por apariencias, porque yo juzgo el corazón. Y a la gente le encanta ser reconocido, ser visto. Y cuando uno, por sus convicciones, se tiene que enfrentar a personas. Yo me recuerdo cuando yo comencé en el ministerio de capellán. Y éramos 5. Y de los 5, yo era el único de los 5 que creía en la seguridad de la salvación. Y yo me recuerdo estar reunido ahí con esos otros 4 capellanes que eran pastores y tener discusiones acerca del tema de la seguridad de la salvación, y ellos mirarme mal, porque ellos, como buenos pentecostales, creían que se perdía la salvación. Ahora, yo me puedo haber callado, decía, ¿para qué me voy a poner yo a hablar de eso? Y a veces cuando uno predica la gracia, lo toman como libertino. Si uno predica la seguridad de la salvación, dice, bueno, pues
Si tú predicas que no se pierde la salvación, eso quiere decir que salvo siempre salvo, que uno puede vivir y hacer lo que le dé la gana. Y eso no es lo que uno enseña. Pero ese es el concepto de ellos. Cuando uno predica la gracia del Señor. Y la cosa maravillosa es, hermano, que aunque parece que nosotros fuéramos los únicos que predicamos la gracia, hay millones y millones y millones de cristianos y denominaciones que creen igual que nosotros. Es más, que yo aprendí acerca de la gracia a los pies de grandes maestros bíblicos del antaño que predicaban por la radio. Charles Swindoll, J. Vernon McGee y otros que predicaban la gracia y la seguridad de la salvación. Eso no lo inventé yo, eso lo aprendí. Personas como hasta Gene Scott, que, ay Dios mío, que aunque era bien controversial, no había alguien que pudiera predicar romanos como Gene Scott. Y no somos los únicos que creemos esta doctrina, pero tristemente, la doctrina de la gracia se pervierte. Y esto no es algo nuevo. Esto ocurrió desde el nacimiento y las raíces del cristianismo. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a brincar al capítulo 2 y miren lo que dice el apóstol Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito terminó siendo ministro de Crete. Y no se sabe mucho de Tito. Es más, que en el libro de Hechos Tito ni se menciona. Pero fue un convertido del apóstol Pablo que era de nacionalidad griega. Quiere decir que él era gentil, no era judío. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. A mí me encanta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, qué reputación y reputación. Hello. Miren lo que dice el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Porque Dios no hace excepción de persona. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Oye, hermano, ¿ustedes saben de quién Pablo está hablando aquí? Nada nuevo. ¿Estos de reputación? ¿Ustedes saben de quién el apóstol Pablo está hablando aquí? Del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, columnas de la iglesia de Cristo. Él está diciendo, estos de reputación, que si tienen reputación, a mí no me han comunicado nada. ¿Tú sabes lo que es el apóstol Pablo decir eso? I like this guy. El apóstol Pablo me cae de lo más bien. Porque él no se dejó llevar como tantas que... Yo me maravillo. Yo no sé si a usted le pasa. Porque, bueno, yo no sé, yo nunca fui, nunca en todo mi ministerio, nunca fui de esos tipos ni de creyentes, ni de ministros, que ahí estaba con el bote de la baba con ningún predicador, ministro ni nadie. Aleluya. ¡Jamás! A mí mi mentor fue Cristo. Sí me han gustado ciertos predicadores, han sido de bendición para mi vida, me gozo con ellos, pero ningún bote para baba de Luis Bustillo para ningún hombre. Es increíble como la gente, y yo creo que eso es una de las razones que a mí, por eso que yo nunca he tropezado en los caminos del Señor. Porque yo aprendí desde mi temprana edad en los caminos del Señor a no mirar a los hombres, poner mis ojos puestos en Cristo. Pero hay personas que se dejan llevar por... Y si conocieran cómo viven
una de esas personas que ellos tanto admiran se fueran para el mundo. Uno que es ministro y pastor de pastores y que ha caminado entre ellos, sabe, como muchos de esos de gran reputación, de verdad viven. Y si se los contara, tendrías que decirles, como dice Marino, lloraría mi negra. Lo que pasa, que hay personas que tienen una increíble capacidad y un cuidado de proteger su imagen en tal forma que tú jamás te dieras cuenta las cosas que están pasando en la vida de ellos, en privado. Porque para ellos todo es imagen. Y el día que pierden su imagen, lo pierden todo. Entonces cuidan mucho su imagen. Y otros que le importa un pepino la imagen. Y el que le guste el que no le gusta también. Porque el camino del Señor no se trata de guardar tu imagen. El camino del Señor es ser quien eres, ser transparente. Be who you really are. Sé quien de verdad eres. Yo respeto a una persona que es lo que es, que una persona que tiene una imagen y que no es lo que aparenta ser. Pablo nos... Oye, hermanos queridos, escúchame bien. El apóstol Pablo estaba viniendo sobre aquellos que caminaron con Cristo. ¿Quieren ver esto? Hechos capítulo 15. Vamos a ver esto. Porque este capítulo 15 de Hechos no tiene precio. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. El apóstol Pablo y Bernabé ahora llegan a Jerusalén. Este cuento que está haciendo Pablo en Gálatas capítulo 2 es lo que está ocurriendo ahora en Hechos capítulo 15. Oigan esto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Y qué enseñaban? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, ahí estaba Tito entre ellos, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Recuérdense que la cuna de la iglesia, que el liderazgo de la iglesia estaba allí en Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tremendo. Después explico eso. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Este es el apóstol Pedro que cuando está allá en Jope y desciende el lienzo lleno de animales y de bestias inmundas, y Cristo le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, Señor, en mi boca jamás ha comido ningún animal inmundo. Y Cristo le dice: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pedro
increíble, Pedro, que caminó con el Señor, todavía no entendía la gracia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Así es. Qué bueno que Pedro entendió eso. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Y entonces continúa. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, etc. ¿Qué estaba pasando aquí? Volvemos a Gálatas, capítulo 2. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí estaba la gran controversia. ¿Por qué? Porque habían judíos o habían fariseos convertidos al cristianismo que todavía tenían el concepto de que sí, uno es salvo por fe en Cristo, pero todavía uno tenía que guardar la ley. Si un gentil se convertía, había que, mira, snip. Había que circuncidarlo. Y había que guardar la ley. Y había que guardar el sábado. Y no se podía comer ciertas comidas. En otras palabras, eran judeo-cristianos. Cristo no vino a establecer una iglesia judeo-cristiana. Cristo vino a establecer una iglesia nueva testamentaria, totalmente por la gracia, no basada en comidas, no basada en días de adoración, no basadas en guardar la ley, porque por el cumplimiento de la ley nadie es justificado. Sí, como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué ponerle cargas a ellos que ni nosotros la pudimos llevar? Y hermanos, cuando Pablo llega allí, imagínense, dice que la controversia no fue poca. Imagínense aquella asamblea de cristianos. Eran cristianos que creían en Cristo, todos ellos. Y estaban ahí todos discutiendo: no, sí, es verdad, hay que creer, sí, es verdad, hay que creer en Cristo, pero eso no es nada nuevo. Reúne a 5 o 6 congregaciones y 10 pastores para que tú veas cómo se pone la cosa buena. Porque todavía hoy en la iglesia cristiana existe, es más, es triste decirlo, pero personas como su pastor y otros que predican la gracia, somos la minoría entre la mayoría de un pueblo. El apóstol Pablo era minoría entre la mayoría de la iglesia cristiana de aquel tiempo. Él era la minoría. Imagínense qué difícil ser la minoría entre la mayoría que están diciendo: no, hay que creer en Cristo, pero te tienes que poner el velo. Hay que creer en Cristo, pero no puedes comer ciertas comidas. Hay que creer en Cristo, pero tienes que guardar el sábado. Hay que creer en Cristo, pero no puedes usar pantalones. Hay que creer en Cristo, pero no puedes usar alhajas. Hay que creer en Cristo, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. La lista es larga. Y cada iglesia tiene su propia lista y sus propias reglas. Y de una iglesia a otra te cambian las reglas.
Entonces, imagínate, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Vamos a seguir aquí en el capítulo 2. Ya estoy terminando aquí. No se preocupe que yo lo saco a tiempo. Capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Recuérdense que esto es lo que está pasando en Hechos 15 que acabamos de leer. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo los llama falsos hermanos. Ay, Dios mío. Pablo llama a aquellos que predican a Cristo y a la misma vez pervierten el evangelio, añadiéndole a la gracia todas estas otras cosas que supuestamente tenemos que hacer o no podemos hacer para ser salvos y mantenernos salvos y permanecer salvos. Los llaman falsos hermanos. ¿Por qué son falsos hermanos? Porque tú tienes... Paul is drawing the line. Pablo está poniendo la línea. O eres de aquellos que creen en la gracia, o eres de aquellos que creen en una gracia pervertida. ¿Tu versión de la gracia cuál es? ¿Es una gracia pura, que todo comienza y termina en la gracia? ¿O es una gracia pervertida? Porque la perviertes añadiéndole otras cosas por las cuales en tu mente y en tu concepto eso es lo que te mantiene salvo, eso es lo que supuestamente te hace a ti más agradable delante de Dios, eso es lo que supuestamente te hace a ti más santo, eso es lo que supuestamente te levantas el cuello para mirar a otro que quizás no está siguiendo las reglas tuyas, que tú eres mejor que esa persona, cuando la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Cualquier doctrina que le añade a la gracia es una doctrina pervertida. ¿Lo digo yo o lo dice el apóstol Pablo? ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Cuál es la doctrina de la gracia? ¿Cuál es la doctrina de la gracia? Por fe, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Toda persona que se gloría en lo santo, en lo puro, en lo bueno, todo eso es un evangelio pervertido. El evangelio puro de gracia es soy lo que soy por la gracia de Dios. El evangelio de la gracia dice, aparte de Cristo yo soy un pecador. Yo la gracia no, al fin de la ley es Cristo. Delante de Dios por su gracia soy santo. Por su gracia soy justo. Por su gracia soy perdonado. Por su gracia tengo vida eterna. Por su gracia tengo el favor de Dios. Por su gracia nada me puede separar del amor
de Dios que es en Cristo Jesús. Por su gracia voy al cielo. Por su gracia. Gloria a Dios. Por su gracia. No por más nada. Es lo que Pablo enseñaba. Y les costó mucha discusión. Y ahí cuando llegó Tito, cuando llega Pablo con Tito a Jerusalén, ahí estaban los cristianos judaizantes. ¿No es gente judío? ¿No es gente gentil? Sí. Bájate los pantalones a ver qué pasa. Yo a veces me pregunto, ¿cómo habrán sabido que no estaba circuncidado? ¿Que lo vieron haciendo pipi detrás del edificio o qué? Ya tenían la tijera afuera. Ya estaban persiguiendo a Tito con la tijera. Y Pablo se pone los pantalones y dice, aquí no hay snip. Porque la salvación es por gracia. Y no por la circuncisión, ni el cumplimiento de la ley, ni porque no como chicharrones, ni nada de eso. Y el día que entendamos eso, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente, nunca, cuando yo entiendo la gracia, nunca tengo que vivir bajo culpabilidad, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no vivo bajo ninguna condenación, ni culpabilidad, ni nada. Yo sé que yo estoy delante de Dios. La única razón que Dios me puede a mí soportar es por su gracia. Eso yo lo entiendo. Que Él me ama con amor eterno. Que soy acepto en el amado simplemente por su gracia. Que yo tengo siempre el favor de Dios. Que yo no tengo que orar, Señor, no me quites tu salvación, no me quites tu Santo Espíritu. Ese es el Antiguo Testamento. Yo ahora he sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Yo no tengo que estar pidiendo, ay Señor, no te alejes de mí, quédate conmigo. Como ese corito antiguo, quédate Señor, quédate Señor. Yo lo cambié. Yo no tengo que estarle pidiendo a Dios que se quede conmigo. Él ha prometido siempre estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él no me... Yo no tengo que pedir a Dios que se quede. Y hay tantos cantos y oraciones que a veces hacemos que no tienen nada que ver bíblicamente. Porque son oraciones que están siendo dichas sin la confianza de lo que la gracia de Dios nos aporta. Oh, bendita gracia. Y la próxima ocasión nos vamos a meter en el regaño. El apóstol Pablo le da un regaño al apóstol Pedro. Eso hay que verlo para creerlo. El apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles, ¿acuerdan? Él dice que el abortivo fue él. Y estaba poniendo al apóstol Pedro en su lugar. Por lo que yo le llamo la hipocresía del legalismo. Un día, si yo escribo un libro, ese va a ser el título del libro que voy a escribir yo. La hipocresía del legalismo. Porque no hay hipocresía más grande que el legalismo. Es que el legalismo te fuerza a ser hipócrita. Te fuerza a ser hipócrita. Porque nadie puede cumplir la ley y cumplir 677 leyes que existen en la Biblia. Oh, qué bueno es el Señor. Puestos de pie, amados. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Padre, ay de mí si pervierto tu evangelio. Prefiero que me digan hereje, que me critiquen, que digan lo que digan, pero saber que estoy predicando la verdad del evangelio de la gracia. Gracias, Señor, por esa revelación tan linda de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en tu gracia, sabiendo que solo en ella hay salvación. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares.
Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias porque siempre estás conmigo. Gracias porque me amas por los méritos de Jesucristo. Que soy hijo, somos hijos adoptivos. Gracias, Señor, por esa linda libertad que disfrutamos. Que siempre, en todo momento, estamos bien contigo. No basado en mi caminar, sino basado en lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Buenas noches.